Eh, la ética, el título no es un título gancho, sino si hay déficit de legitimidad. Esa respuesta es personal de cada uno. Uno, como es un buen observador razonable, sabe de que realmente hay problemas de desprestigio, de desconfianza en general hacia los poderes judiciales. Pero esa generalización, como toda generalización, es injusta. Esa es una respuesta que cada uno de nosotros, en su intimidad, tendrá que darse, y creo que esta charla, este conversatorio que vamos a tener entre ustedes, voy a tratar de volcar lo más modestamente mi opinión. Es cierto, yo desde que me metí en la comisión de ética hace unos 2 años, pero antes había tenido alguna otra intervención, me he dado cuenta que la vinculación de los jueces con la ética no es algo muy lineal ni muy bien aceptado. Tenemos actitudes negacionistas en las cuales el juez dice la solución de todo está en el derecho positivo y ahí encuentro solución y respuestas a todos. Otros que decimos que no, que realmente el derecho necesita de la ética. Es más, Celso hace 2000 años decía que el derecho era el arte de lo bueno y de lo justo. Y lo bueno, obviamente, es un valor ético. Entonces, esto de que si tenemos legitimidad o hay déficit, yo quiero largar el primer interrogante. Cuando escucho a mi hija que está la más chica, que está estudiando ciencias sociales en el secundario, y cuando hablan de gente de prestigio en la comunidad, veo que entrecruzan nombramientos bomberos voluntarios, brigadistas de incendios, médicos y enfermeras, boy scout, voluntarios de hospital, y nosotros no aparecemos nunca en el elenco del prestigio. Es cierto que no tenemos elementos, digamos, de las redes sociales o de la más media que contribuyan mucho con nosotros. No nos hemos sabido manejar o quizás no hemos tenido la mejor actitud hacia ellos. Pero nos debemos reconocer que colectivamente no somos una referencia ética en esta parte de este milenio. Es decir, generalmente cuando uno ve en las redes sociales, ante cualquier noticia, los comentarios que empiezan a aparecer abajo son muy duros. Muchas veces no son veraces, muchas veces son mentirosos, pero realmente es una lucha que tenemos que tratar de revertir cuanto antes. Es cierto que estamos viviendo un escenario actual muy complicado. No voy a hablar desde que empezó en febrero o marzo del 2020, en este año de esta pandemia, sino el que empezó a partir de la caída del muro de Berlín, que se dio en llamar la posmodernidad o modernidad líquida, como decía el sociólogo polaco Zygmunt Bauman. Vivimos una etapa muy difícil en que el individuo tiene un acendrado relativismo axiológico, moral, un individualismo, pero ya diría de una manera hasta agresiva, fundado más que nada, más que en pensamientos, en pulsiones psicológicas y con una agresividad propio de la desesperanza, del desconcierto, de la falta de ver un panorama claro en lo que es su vida. Ya realmente las verdades no son las verdades dogmáticas de antes. Ahora lo importante es la opinión, todos tenemos opinión, y no olvidemos, y esto lo repito muchísimas veces cuando me toca hablar de este tema, lo que decía Platón con respecto a la opinión. La opinión es el grado más bajo del conocimiento. Opinar, opina cualquiera. Y a veces nos pasa a nosotros los jueces que también opinamos de una manera muy liviana y de una manera muy somera. Esta posmodernidad líquida
no solamente está en la sociedad convencional, afecta también a la judicatura. Ferrajoli, que es un gran analista, decía que uno de los problemas que tiene la modernidad líquida es que el derecho ha perdido su fuerza vinculante. Antes se decía que el juez era la boca de la ley. Ahora la boca del juez es la ley. Hemos acudido al dogmatismo, a una serie de arbitrariedades argumentales. Bueno, ya sabemos todos que las herramientas que ha tenido que crear la Corte para establecer esas distorsiones que hacemos a la argumentación, como el dogmatismo, las afirmaciones dogmáticas, digamos, no me acuerdo tanto, pero por ejemplo, el exceso ritual manifiesto, etcétera, etcétera. También hay una disminución o una labilidad de la razón jurídica. Uno ve en un expediente muchas veces afirmaciones como tengo para mí tal situación. El tengo para mí es de una manera que realmente no se compadece ni con las constancias de la causa. ¿Qué dice Ferrajoli ante eso? Que no ayuda tampoco esta hiperinflación legislativa, cambiante, de una manera meteórica todos los días, en los cuales a veces es muy difícil saber cuál es el derecho aplicable a la situación. No es un momento fácil. Hay un gran constitucionalista español, García Inda, que ha hecho un trabajo que se puede encontrar en internet sobre la posmodernidad en el derecho, que se los recomiendo porque vale la pena verlo, y ahí habla de esto que estamos viviendo de una manera grave como una patología que tenemos que superar. ¿Cómo se sale de esto? Ferrajoli dice que la única manera que podamos tener algún prestigio es que realmente nosotros seamos los factotum de la determinación de la verdad y de la argumentación seria de las sentencias. Que no acudamos al consenso como los otros poderes. Lo nuestro no sale por consenso. Lo nuestro sale, no somos ni mediadores ni árbitros. Somos jueces que con las constancias de la causa, como se decía antes, denme los hechos, yo les daré el derecho. Bueno, creo que por ahora eso se ha quedado corto y la respuesta es un poco más complicada de dar solamente el derecho. Hay que dar una solución justa para la pacificación social. Pero ¿qué pasa? Esto nos ha llevado a que los jueces, muchos, vivamos en una situación de confort en la cual hayamos privilegiado situaciones paraprocesales como la actividad académica, el prestigio, la autorreferencia, el narcisismo intelectual, olvidándonos cuál fue nuestro compromiso inicial y final, que es el que decía Ulpiano de dar a cada uno lo suyo. Ha aparecido una mitología pagana nueva, le llaman los semidioses de la P, el semidios del placer, del poder, del parecer, del pertenecer, del posponer la resolución, y eso realmente no es la que la ciudadanía espera de nosotros. Frente a estas, no estoy hablando de generalizaciones, pero yo me acordaba de ese libro de Scalabrini Ortiz llamado El hombre que está solo y espera. El hombre que está solo y espera que el juez se digne en algún momento resolverle su situación. Basta ver muchas veces en las páginas de internet del estado de las causas y ver pasar los años y que una causa va para un lado, va para el otro y sin tener ninguna resolución. Y eso es un tema ético, no es un tema de gestión. Por eso debemos recuperar esa legitimidad de ejercicio.
y como decía Ferraioli, debemos recuperar digamos, ser gendarmes de esa determinación de la verdad, de la custodia de los derechos humanos y de las libertades. Hay una tentación muchas veces a confundirnos con los otros poderes, aunque como somos un poder político, la política también está en nuestro poder. Pero alguien dijo que cuando la política partidaria entra por una puerta en el Poder Judicial, por otra puerta sale la transparencia y la dignidad. Nuestra vinculación con los otros poderes es de colaboración. No tenemos otro tipo de relación. Muchas veces confundimos, y voy a hacer un paralelo, el poder político toma decisiones políticas, una denominación que muchas veces es de una arbitrariedad que no tiene fundamento. Nosotros no tomamos decisiones políticas, determinamos situaciones a través de la verdad. Nosotros no tenemos poder como el poder que está partidario. Nosotros tenemos conocimiento. Nosotros no disponemos, sino administramos. Administramos lo que no es nuestro. Y de esto después voy a volver cuando lo analicemos. Nosotros no resolvemos por consenso, salvo mediadores, sino resolvemos conforme al derecho con las constancias de la causa. Yo quería comentarles, hay una socióloga uruguaya muy buena, Lucía Celios, que hizo sus estudios en Salamanca y están referidos a lo que se denomina la congruencia política. Ella dice que lamentablemente en Iberoamérica la diferencia entre el ofrecimiento político de los postulantes al gobierno, a la ciudadanía, y lo que termina siendo ejecutado a la salida del poder, en América Latina no llega al 6 o el 7%. Vale decir que, es más, yo creo que muchos de nosotros cuando votamos ni hemos leído ni la propuesta, son firmas de cheque en blanco. Ahora digo yo, ¿cómo andará nuestra congruencia política entre lo que nos ha sido reclamado y nuestra respuesta en tiempo y forma? ¿Cómo andarán nuestros estándares de desempeño que reflejen nuestra congruencia política? Y eso es un interrogante permanente. Kemmelmacher de Carlucci, hace unos años, dio una muy buena conferencia en México y relata cómo ha sido la evolución de la judicatura. Y es una cosa interesante ver las diferentes cosmovisiones que se tiene en la judicatura. Comenta esta jurista mendocina tan brillante de que en China, para nombrar a los jueces, se nombraba a los más malvados y a aquellas personas que eran impredecibles en su resolución. ¿Para qué? Para que realmente nadie acuda a los tribunales. En cambio, en Occidente, por ejemplo, la Corte de Estados Unidos representa para el país como la familia inglesa en Inglaterra, o como las Fuerzas Armadas en Alemania, o la Iglesia en Polonia. Es una fuerza en la cual se confía fundamentalmente. Y no quiero decir con esto de que realmente eso sea el mejor modelo, pero sí han logrado un prestigio, digamos, un meridiano prestigio que vale la pena siempre comparar y tener en cuenta. También decía la doctora Kemmelmacher que esta época de la posmodernidad ha traído una complejidad muy grande. Hay una pérdida de la homogeneidad. Los jueces nos refugiamos en los valores formales, en la solemnidad, en la distancia, como un reaseguro, como un refugio de tener seguridad, porque realmente somos conscientes de nuestra debilidad. Debilidad que viene desde temas presupuestarios hasta problemas de
de no poder mantener una independencia digna, no porque no la querramos, sino porque está sometida directamente a presiones a veces que son insoportables. El derecho se ha secularizado y realmente ahora el derecho se ha vuelto mucho más ius positivista que más que ius naturalista. De todas maneras, yo les invitaría a ustedes a ver en el nuevo Código Civil argentino la cantidad de veces que está la palabra moral, buenas costumbres, buena fe, lealtad, prudencia. Y digo yo, ¿eso no significa que la ética tiene vigencia jurídica? Está en el propio Código Civil. Es más, en el artículo 2 habla de que una de las fuentes del derecho son los principios y los valores, rememorando aquel viejo artículo 16 del Código Civil de Vélez Sarsfield. Ahora, ¿qué nos está pasando? ¿Cuál es la raíz de todo este tema? Yo me animo a expresar una, y para esto me voy a acudir a una autora española. Yo creo que cuando nosotros nos bautizamos judicialmente a través del juramento como sacramento de ingreso, ese día es una gran ceremonia, pero que dura como el juramento de muchos matrimonios. Al poquito tiempo está la banquina, todo. Y muchas veces el compromiso de nuestro juramento al poco tiempo está en la banquina, porque las cosas de la vida nos llevan a que realmente nos sea imposible. Y no estoy hablando, quiero que quede claro, no estoy hablando que cuando lo hemos ido a la banquina no hayamos entrado en situaciones de corrupción. No. Hay otras deficiencias o defecciones que cometemos a diario a veces sin tener conciencia de que realmente estamos faltando a la ética. La autora española Carmen Castañón Jiménez hizo su tesis doctoral sobre el juramento, que vale la pena verlo, es muy largo, pero ella nos dice que el juramento es el zócalo antropológico que define nuestra identidad como jueces y nuestra fidelidad a los deberes y la infidelidad a esos deberes son los que provocan nuestra destitución. Fíjense, cualquiera que haya presidido juris se da cuenta que la gente enjuiciada no es por no conocer jurisprudencia, no es por no estar, sino por problemas éticos, por delitos, por mal desempeño en la cual está negligencia, indolencia. A mí me ha tocado, lamentablemente, tener la mala suerte de presidir muchísimos juris y nunca estuve en presencia de delitos, siempre de situaciones de carencia de ética, yo diría, no, por estupidez, por dejarnos llevar por la indolencia, la negligencia, por la mundanidad y porque realmente por esa infidelidad a ese juramento. ¿Qué dice esta mujer? Bueno, ella compara el juramento como la caución en la medida cautelar. El juramento se presta antes, y la medida cautelar la caución antes. Y establece un mecanismo sociológico que es el siguiente, que es el famoso teorema de Thomas, que es un sociólogo norteamericano que en 1920 lo utiliza para todas las situaciones de las situaciones sociales. ¿Qué dice Thomas? Y esto es para el juramento. Si uno se plantea una situación como real, las consecuencias de esa situación son reales. Si nosotros nos planteamos ese compromiso como real, no podemos dejarlo al costado del camino porque realmente ahí sí que hay un abandono. Yo no me voy a olvidar nunca una situación que me contaron, yo no la viví, de un juez que iba hacia su trabajo, lo llevaba a otro juez, manejaba él, y sin querer se lleva por delante a un ciclista que no estaba claro quién tenía la culpa, pero este hombre está muy apurado, este juez estaba muy apurado por seguir y trata de dar explicaciones que él tiene que seguir. Y cerca de él
había un abogado que le dice en voz alta, no, él dice, no quiero caer en abandono de persona. Y le dice el abogado, no, no se haga problema, doctor, el verdadero abandono de persona lo tiene en su juzgado, en la cantidad de causas que tiene abandonadas y que están esperando que usted las atienda. Realmente fue una interpelación que si me hubiera pasado a mí, no sé lo que hubiera, pero a veces creemos que vivimos en un mundo de las nubes de Úbeda y nuestra realidad no es tan así. No quiero dar una cosa pesimista, pero prefiero hablar de lo que realmente está tangencial a la ética y no dar una charla naif para que veamos que está todo ok, porque hay muchas cosas que están bien. Es más, cuando se instaura la democracia norteamericana, fíjense que nada menos que George Washington, al poquito tiempo de estar instalada la democracia, cuando termina su mandato, en el último discurso, fíjense lo que dice. Lo voy a leer porque no lo podría memorizar. Ya desengañado digamos, de la infidelidad de los jueces. Dice así George Washington: ¿qué seguridad tiene la propiedad, la reputación, la vida, si el compromiso del juramento judicial se ha perdido? Ya se empieza a ver en ese entonces que realmente ese énfasis que ponemos al ingreso, la vida a veces nos la lleva a perderlo. Y nosotros, en nuestro juramento, es un juramento que establece el 112 de la Constitución, es una de las mejores fórmulas que tiene el mundo judicial en su universalidad. Y lo voy a analizar porque muchas veces cuando juramos creemos que es acatar la Constitución y las leyes y nada más. Pero hay una serie de ingredientes que son fundamentales y que tienen su componente ético. Rápidamente, dice, nosotros juramos desempeñar nuestras obligaciones. No dice desempeñarnos atributos o a prerrogativas, nuestras obligaciones. De administrar justicia, no de disponer. Administramos algo que no es nuestro. El valor justicia es de la sociedad en su conjunto, por eso está en el preámbulo y lo tenemos que afianzar entre todos. Somos administradores de un bien ajeno y a veces somos muy malos administradores. Y luego dice bien y legalmente, cosa que no lo dicen otras constituciones, con lo cual el valor filosófico del bien tiene valor de juridicidad constitucional. El bien, si nos recordamos la filosofía aristotélica, es el apetito hacia la excelencia, el apetito permanente a la trascendencia y a la excelencia. Entonces, cuando decimos bien y legalmente, es el bien filosófico como el bien de eficacia y el bien también de eficiencia. Y después, por supuesto, legalmente, obviamente, somos jueces y conforme a la Constitución. Repito, la violación a esto no se da generalmente porque desconozcamos el derecho, sino porque no hemos apartado de las reglas éticas que nos supieron establecer nuestros antecesores. Voy a usar una frase que tenía Michel Foucault, un filósofo que estuvo hasta hace poco entre nosotros, del cual no comparto todo lo de él, pero Foucault recuperó un término que es la parresía, era un término de la filosofía griega, que es el hablar con la verdad, no con las formas. Los jueces necesitamos ser parresiastes, ser verdaderos, hablar con la verdad probable a veces, pero con la verdad. Y entonces, con esa verdad, tendríamos que plantearnos qué modelo de juez queremos ser. Es cierto que el Código Iberoamericano de Ética judicial, propuesto por la Cumbre, que tiene 13 principios, nos da una serie de pautas. Pero eso es casi a nivel, si se quiere, deontológico, mezclado con ética. Y
Y otra vez vuelvo a lo que decía la doctora Kamelmayer, recordando un acto en el cual se homenajea a Umberto Podetti, y en ese homenaje se decía: ¿qué es un buen juez? Y tiene que ser un juez bueno, un alma limpia, sin rencores ni malas codicias. Alma limpia, sin rencores ni malas codicias. Y después Chiappini, este singular santafesino, parafraseando o tomando de un español, Osorio Gallardo, decía que lo que hace falta es tener. Él deja de lado la capacidad jurídica y da prioridades. Rectitud de conciencia, ser, por supuesto, bueno, ser firme, ser prudente y después, con todo eso, demostrar la capacidad. Yo voy a dejar de ser un poco ortodoxo en los modelos y voy a usar un ejemplo que puede dar risa. ¿Por qué? Porque el destinatario de este modelo de juez o de persona no está muy bien ponderado en este momento. Y me refiero a Juan Carlos de Borbón, que tratar de ponerlo como ejemplo a él sería realmente propio de la revista Barcelona. Lo que voy a decir no corresponde a él, sino que cuando Francisco Franco le avisa de que va a ser el rey, su padre, Juan de Borbón, que estaba en el exilio, le da un consejo. Juan de Borbón en realidad era el que quería ser el rey de España, pero bueno, no lo pudo ser. Y entonces le dijo 4 cosas, y en la cual en una voy a hacer un poco como si estuviéramos en un bar de tapas, pero le dijo así: si quieres ser buen juez, si quieres ser buen rey, y yo lo uso también para ser buen juez, ten el oído y la vista muy atenta, la boca cerrada y los cojones en su sitio. Repito, las orejas y la vista muy atenta, la boca cerrada y muy pocas veces abierta y los cojones en su sitio. ¿Qué está queriendo decir? Una actitud atenta, una actitud de observación, pero también una actitud de coraje. Y hablando de coraje, hay una anécdota española que casi todos lo recordamos. Cuando se produce la reconquista de España por los Reyes Católicos en 1492, cuando está huyendo el último califa, Boabdil, y mira hacia atrás y ve a Granada, que había sido su palacio, los palacios naceríes, que había sido su poderío, se larga a llorar y su madre le dice: no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre. Ahora suena un poquito, digamos, con estas cuestiones de género, pero realmente creo que a buen entendedor, creo que el coraje en el juez no es la del ser Quijote, porque Quijote muchas veces era imprudente, es la valentía que exige la independencia y la imparcialidad. Yo quería muchas veces, y esto sí me ha pasado cuando he tenido que viajar, con el tema de la ética, somos mucho de hablar de ética los latinoamericanos, pero uno viaja a España y está con jueces españoles o con jueces alemanes. Bueno, yo no he estado con jueces alemanes, solamente con jueces españoles y portugueses, y no les gusta hablar de ética. Creen que la ética es una presión que tiene el poder para quitarles libertad, para quitarles soberanía. En cambio, en Latinoamérica, más allá de nuestras hipocresías, de nuestro cinismo, en el fondo la tenemos con natural con nosotros. Y quiero contar una anécdota ocurrente que me pasó en un congreso en Colombia, cuando hablaban todos jueces, hasta que de golpe le toca hablar a un antropólogo. Y estaba la discusión de si la
si nacemos con criterio ético o después lo vamos incorporando culturalmente. Ustedes recordarán la famosa discusión entre el Emilio de Rousseau, que decía que el hombre nacía bueno, puro, pero que la sociedad lo corrompía, enfrentado a la cosmovisión cristiana católica que decía que no nacemos buenos porque venimos con el estigma del pecado original. Este antropólogo, y me voy a permitir leerlo, mostró algo que realmente nos llamó a todos, éramos como 1000 personas, nos llamó a todos la atención. Y se refirió a un grupo de animales que viven en África, que son los bonobos o los chimpancés, y le voy a leer algo que les va a llamar la atención y que nos va a poner un espejo a ver si nosotros estamos en situaciones similares a las de ellos. Como es muy largo, lo voy a sintetizar. El antropólogo es Frank de Waal, que es un primatólogo, un especialista en primate holandés, realiza en su libro que se llama, y se los recomiendo que lo busquen, El bonobo y los 10 mandamientos, dice así: realiza en este libro un profundo análisis de las raíces del comportamiento moral. Su experiencia en el estudio de los bonobos y de los chimpancés le permite ser capaz de extraer conclusiones científicas y argumentos filosóficos que rompen con la tradición perspectiva humanística de la especie humana, el reino animal y la moralidad, como diciendo, todo eso es patrimonio solamente de los hombres. Dice, si acudimos, voy a abreviar, si acudimos a nuestros parientes más cercanos, confirmamos de manera clara esta tesis de los bonobos. Los chimpancés, por ejemplo, hacen las paces tras las peleas besando y abrazando a sus oponentes. Siempre defienden al más débil, aunque el atacante sea su mejor amigo. Los bonobos, por otro lado, son altamente empáticos, bastante más de los chimpancés. Es más, su comportamiento sexual cumple funciones no reproductivas, sino sociales y morales, como el saludo, la resolución, bueno, esta es la parte que sería un poco picaresca. Obtienen la paz a través del placer, una paz necesaria para la supervivencia del grupo. Ni los bonobos, ni tampoco los chimpancés toleran las transgresiones. Cometa quien la cometa. Así lo produce, así lo comenta. Y estos son nuestros antecesores y compañeros en esta evolución darwiniana. ¿Podemos llegar a decir que realmente la ética es algo incorporado o hay un sensum ético que lo tenemos en nuestro genoma? Bueno, esta es una anécdota un poco para que no sea tan, digamos, tan aburrido esta conversación. Para ir concluyendo, ¿qué es lo que nos está faltando? Hoy decíamos que no tenemos modelos de juez. Yo he sentido hablar, por ejemplo, que había un ministro de la Corte, Bermejo, Gorostiaga, que fueron muy buenos, pero no conozco demasiado. Gracias a Dios, desde la Junta Federal hemos propiciado premios y hemos tenido suerte de que jueces argentinos hayan sido galardonados por la ética y tenemos una nueva propuesta con una colega del Chaco, Chabela Grillo. Pero lamentablemente no es lo general. Necesitamos una épica. Tenemos una ética que muchas veces se dice que más que ética es etiqueta. Y algunos llegan a decir es marionética, porque hacemos marionetas para que parezca ética. Grecia tenía la épica de Homero en la Ilíada y la Odisea. Roma tenía la épica de Virgilio en la Eneida. España con el Cantar de los Cantares y con el Quijote. Y fíjense cuáles eran las características del caballero andante. Obediencia al Señor, sería obediencia a la ley, entereza de ánimo, eficacia en el combate, deshacer entuertos, honesto en el sentido común y dominio de lo naturalmente bueno. Bueno, esa épica es la que nos está faltando a los jueces, que realmente la mayoría de nosotros podríamos ser baluartes, pero que realmente el entrecruzamiento de ondas negativas de la más media, de la desconfianza, de todo, nos ha apaciguado en nuestra vehemencia, en nuestra fortaleza, en aquello que forma parte de nuestro ser. Por eso digo,
tenemos que tratar de ir cambiando. Yo nunca me voy a olvidar cuando me contaban lo que hicieron los jesuitas cuando vinieron a América en las misiones guaraníticas. Los jesuitas, que siempre fueron muy inteligentes, bueno, tenemos un papa jesuita, se plantearon lo siguiente: tenemos 3 pasos. Tenemos que convertir lo salvaje en humano y lo humano en cristiano. Este mundo ha descristianizado, pero dejemos de lado lo cristiano, ha pulverizado lo que es trascendente y estamos en peligro de volver desde lo humano a lo salvaje. Necesitamos un camino de regreso. No es que quiero que termine en el cristianismo, quiero que terminemos en la humanidad más fraterna, pero para eso tenemos que dejar de ser más humanos y dejar de ser menos salvajes. Bueno, podría decir, por último, nuestro desafío es ser un instrumento de paz, un instrumento de fraternidad y un instrumento de unidad. Para terminar, quiero decir algo con respecto a la comisión que integro, y muy rápidamente, porque creo tengo 5 minutos. Sí, doctor, Bueno, tiene 5 minutos y 10 también. Bueno, cuando la cumbre iberoamericana decide tener un código de ética, ya tenía un estatuto del juez iberoamericano, ya estaban las reglas de Bangalore, tuvo una idea que creo que fue muy buena, y a mí me lo comentaba un español, Juan Pablo González, en la cual dijeron: el código de ética no lo pueden hacer solamente los jueces. Y por eso buscaron a 2 personas. Uno, un académico agnóstico, Manuel Atienza, español, y otro, un juez, pero ya en vías de retirarse, Rodolfo Vigo, un filósofo, digamos, cristiano, con lo cual pudieron dialogar durante mucho más de un año y llegar a una cosmovisión conjunta de lo que era la ética. Una ética que no es represiva, sino es dialógica, que invita a la corrección fraterna, que Antonio, que Fabián me diga: Eduardo, perdóname, así no es como se hace, te lo decimos por tu bien. Y no Antonio o Fabián me denuncian al comité de disciplina. La ética es para cambiar, para mejorar. Y por eso realmente no es sancionadora. Yo sé que en algunos lugares hay comisiones de ética que se confunden con el derecho disciplinario, y no soy yo quien para juzgar. Y una cosa que es importante, que cuando vean el código, en los 13 principios que tiene el código de las virtudes o principios, se pusieron de acuerdo. El primer principio de cada uno de los capítulos es el que define el principio de la virtud. Y los artículos que suceden son lo que van usando lo que sería la ética aplicada, los supuestos. Pero introduce algo muy importante que ya lo había introducido otros ordenamientos. Lo que se denomina el observador razonable. Como el código no puede agotar toda la casuística, se necesita que gente criteriosa le dé contenido a ese código como observador razonable. Y eso, por eso es tan importante que los ojos del observador razonable puede llegar a decir: ir todos los jueves y viernes al casino está bien. El código no te lo va a decir, pero creo que un observador razonable realmente te va a poder decir fraternalmente lo que es. Y yo digo, hay 2 observadores razonables. Fíjense que la palabra observador es de observancia. Nosotros también, los destinatarios del código, deberíamos ser observadores razonables, como observancia, como cumplimiento. Por eso mismo, yo los invito a que ingresen a la página. En este momento se han aprobado 3 nuevos dictámenes y está para aprobarse uno que me toca a mí próximamente, sobre las relaciones éticas en los cuerpos colegiados. Pero creo que realmente ahí hay en la página, en cualquier página de
de las comisiones de ética hay una riqueza que nos va a ayudar a entender, a internalizar que la ética es una compañera de camino. Así como hacemos el camino de Santiago con el palo, la ética tiene que ser nuestra compañera de ruta. Me gustaría que ilustres sobre diferencias entre ética y derecho disciplinario. Bueno, lo dije al final, cuál fue la finalidad que tuvieron Atienza y Vigo. Atienza y Vigo quisieron que la ética fuera una ayuda no represiva, sino un mejoramiento de nuestro desempeño en el cual el ingrediente del bien no sea, digamos, se pueda corregir por corrección fraterna a través de comisiones. Cuando esa defección ética implica un perjuicio al servicio de justicia o al decoro de una manera mucho más importante, ya entramos en el derecho disciplinario porque está afectando de una manera, digamos, importante o grave y que requiere realmente un reproche que también incluso a veces se es benevolente en el derecho disciplinario, porque en el derecho disciplinario existe hasta el llamado de atención, un llamado de reflexión. La ética es una convocatoria a la excelencia a través de las virtudes. Y como solo no podemos, es mejor que nos ayude un código, que nos ayuden observadores razonables, que haya un consenso entre nosotros. El derecho disciplinario baja desde la superestructura como una legislación en la cual la decisión está establecida por el legislador. En los códigos de ética son, digamos, principios que son muy necesarios, tampoco son los 10 mandamientos que también son represivos, sino es esa necesidad de ser buenos para ser justos y en la cual se ha visto que la represión no sirve. Conozco que hay comisiones de ética que tienen cuestiones represivas, pero creo que ahí se confunde con lo disciplinario o con lo deontológico. Creo que vieron lo que es la corrección fraterna. La ética es ayudarme y ayudar al otro. Por aquello decía, no me salvo solo, nos salvamos en racimo. Es decir, ayudar al otro a mejorar, porque esto es una cosa, incluso se ve mucho en los cuerpos colegiados. El cuerpo colegiado, la colegialidad, tiene mucho que ver con lo que se llama el affectus collegialis, o el viejo affectus societatis, con lo que no se arregla con un tipo de sanción. La diferencia está en que uno es sancionatorio y que no es decir, lo educativo es el efecto no querido. En cambio, en la ética, el efecto querido es el cambio, lo que llamaban los griegos la metanoia, la conversión interior en ser mejores personas, en pasar de ser salvaje a humano y humano en trascendente.